Así es, Eduardo. Bueno, se vienen cambios en Cuba, Eduardo. Mañana tenemos a la Asamblea Cubana decidiendo el nuevo presidente, el reemplazante de Raúl Castro. Bien democrático el tema. Bien democrático. Los Castro abandonan el poder. Bueno, primero fue Fidel, se lo delegó a su hermano. No abandonan nada. Se van de viejos, ¿no? Bueno, abandonan Con el cargo. dedo eligen al Abandonan nuevo. el cargo. Claro. Fidel por su hermano. Y ya no hay más hermanos. Ahora va Miguel Díaz-Canel, lo más probable. A ver, lo tiene que decidir la Asamblea. ¿Y qué? ¿Vos qué crees que va a decir que no? Alguien en la asamblea va a decir, no quiero que sea Cané. Va a ser por unanimidad. Se suspende la asamblea, lo retiran al que levantó la mano. Y ahí después vuelve. Continúa como suplente. Bueno, Y la de por asamblea- vida va en cana. La Asamblea está formada por 605 diputados, todos electos por prácticamente unanimidad, porque era solo partido. un solo partido. Claro. Casi con el 90% de los votos, como todo en el país de Cuba, en la isla de Cuba. A ver, tiene algunas características. Si podemos ver una foto de Miguel Díaz-Canel, sería interesante. Tiene 57 años, es ingeniero electrónico, profesor universitario, militó en el Partido Comunista, como corresponde, desde muy joven, fue ministro de Educación y fue vicepresidente de Cuba. Mirá vos. Actualmente es el vicepresidente, el primer vicepresidente de Cuba. Ahora, es un cambio porque se trata de una situación, Eduardo, inédita para el régimen. Ahí lo vemos. Inédita porque es el primer líder jerarca en el más alto cargo de Cuba que no participó ni del asalto del cuartel de la Moncada, y todos los ritos que tienen que tener para ser No dirigente. había nacido, No había no es que nacido. no fue. Ni se tampoco llama, combatió. ni se en la llama Sierra. Castro. Claro. Claro. Ni se llama Castro. Exactamente. Tenéis que pensar que desde hace 60 años gobiernan dos hermanos la isla de Cuba. Y él tiene ahora 58. 57. 57. Claro. Muy bien. Nació 3 años después Por eso de la... no fue porque no había nacido. Exactamente. Cuba, no sé si íbamos a hacer mapa o no, Ahora, pero... daba la sensación, porque vos fijate, el grafo anterior era si iba a cambiar algo, ¿no? Si iba a cambiar algo en Cuba. Lo mismo se decía cuando Raúl llegó al poder. claro. Algo va a cambiar en Cuba, no cambió nada. No cambió nada. Y con el señor, ¿cómo se llama? Miguel Díaz-Canel. Mucho gusto, Canel Feynman. Tampoco creo que con Canel vaya a cambiar mucho. Me da la sensación, a ver, va a ser un títere de Raúl. ¿Vos te crees que Raúl Sí, seguro. va a pero ir a está- jugar con los nietitos? Está muy viejo Raúl, ¿Vos ¿no? Sí, está bien. Tiene 86 años. Fidel también estaba recontra viejo. Y no cambió nada. Y Bueno, es- no, se especula el bloqueo, que en levantó el algún bloqueo. momento morirá Raúl y van a ir muriendo todos los jerarcas originales Sí, y vendrá sí. esta nueva generación Sí. y habrá que ver de qué se trata con esta nueva generación, ¿no? Y la cuestión biológica se va dando, qué sé yo, Claro. ¿no, doctor? Usted que... Claro. ¿no? Es inexorable. Morimos todos. Por Exactamente. las dudas si alguien se olvidó. Exactamente. Si querés, Eduardo, te cuento un poquito. El profesor, El profesor Rosales. Toma Rosales, profesor. A ver, lo tiene ahí. ¿Qué nivel, Lo recupere, qué lo nivel. recupera. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por nada. Es la isla más grande del Caribe, de las Antillas, por lejos, 100.000 kilómetros cuadrados, 110.000. Más o menos, más grande que Entre Ríos, ponele, pero por ahí. Entre Ríos tiene 90 y algo mil, creo. Nunca fui. 12 millones de habitantes. Por lejos era la joya de la corona española cuando era colonia española. Era la colonia española más rica fuera de España, casi más rica que México, porque había muchísimos españoles viviendo ahí. Era un lugar que habían elegido muy cerquita de Estados Unidos, 50 millas de los Cayos de la Florida. 50 millas es... La verdad que cuando se volvió enemigo de Estados Unidos era tener el enemigo para Muy Estados Unidos cerca, claro, muy. al lado. Los rusos cuando hicieron la jugada estratégica de apoyar a los cubanos, Nikita Khrushchev. claro, Claro. era en la nada cuando se iban a instalar los misiles, pero La gente que murió ahí cruzando, intentando escapar, Sí, ¿no? claro. sí, muchísimos, Tremenda. muchísimos, balseros, Sí. porque hay un pequeño problema acá, tiburones, Claro. y muchos, Aguas cálidas. muchos, aguas muy cálidas. Y papelones como Bahía de Cochino. Sí, por es ejemplo. interesante saber, no me voy a poner a bucear en la historia de Cuba, pero hay una constante en la historia de Cuba que es interesante, Cuba y Puerto Rico fueron las últimas dos colonias españolas en independizarse
de España, obviamente, en 1898. Pensemos que nosotros nos independizamos en 1810, 16. 10, 25 de mayo, 16, 9 de julio. Casi 80 años después, se independizaba Cuba y Puerto Rico, pero con la ayuda norteamericana. Una guerra de Estados Unidos contra España termina en la independencia de Cuba y de Puerto Rico, que termina siendo un estado asociado a Estados Unidos. A partir de ahí tuvo una especie de protectorado norteamericano Cuba. Entonces siempre Cuba tiene la protección, por alguna extraña razón los cubanos como que no se animan a ser auténticamente independientes. Pasaron de España a Estados Unidos. Democracia cubana, después golpe de Estado de Batista, pero siempre con el protectorado americano. ¿Y qué pasó después? La revolución famosa, Fidel, los hermanos Castro, el Che Guevara, y se asocian a la Unión Soviética. España, Estados Unidos, los rusos. Siempre hay como alguien que los protege y los ayuda. Cae la Unión Soviética, viene un periodo bastante complejo, y ¿quiénes aparecen? Los venezolanos, Chávez, que también es como una especie de protectorado venezolano, le daba todo el petróleo, etcétera. Así que esa es la constante. La gran duda es si este presidente nuevo, distinto a los Castro, logra animarse a vivir una vida independiente sin tener algún protectorado o la protección de algún país de afuera. Ahora no está Venezuela prácticamente. El petróleo venezolano se acabó. ¿Pero vos crees que este nuevo presidente que nació y mamó de los Castro va a ser distinto? Puede que, no creo que vaya a ser distinto, pero puede que vaya a un régimen parecido al chino. Exacto. Autoritarismo político y un poco más de libertad económica porque no dan más. La verdad que el anacronismo que implica una economía socializada, dirigida, como bueno, pasa lo mismo en Corea del Norte, en esos... Cuba es una especie de museo desde el punto de vista ideológico. Sí, claro. Se quedaron... Es a lo que va Venezuela. Sí. Bueno, a exactamente lo mismo va. Exactamente. Pero por culpa justamente de los Castro. ¿Seguro? Esa fue la idea de Fidel. Seguro, están en eso. El niño mimado de Fidel era Chávez. Claro. Muerto Chávez, el niño mimado era Maduro, que iba a buscar indicaciones a Cuba a ver cómo tenía que seguir gobernando Venezuela. Son los mentores de la Revolución Bolivariana, totalmente, no hay duda. Totalmente. Pero lo que se especula en algunos ambientes académicos, sobre todo, es que Cuba pueda inspirarse en el modelo chino y vietnamita. ¿Qué son chinos? Y se llama Partido Comunista de China, pero es más capitalista en lo económico que casi Estados Unidos, China en este momento. Ahora siguen teniendo un régimen de partido único, bastante autoritario en lo político. Con Vietnam pasa lo mismo. Y las dos economías, China y Vietnam, han crecido de una forma increíble en las últimas décadas. Increíble. Pero Cuba depende del turismo. Bueno, mientras tanto Cuba no logra eso. Cuba no logra crecer. A pesar de que se levantó el bloqueo y todo lo demás. No logra crecer, no logra salir adelante. Entonces, me parece que tienen por ahí, tal vez, el nuevo presidente de Cuba avanza en esta idea de un país con dos regímenes, con dos sistemas. En lo político siguen con a la China. A la China, la solución a la China, exactamente. Nada de democracia, pero capitalismo en lo económico. Bueno, iremos viendo. Mañana entonces los cubanos, o no digamos los cubanos, el régimen cubano cambia de cara. Gracias, Luis querido. Vamos a cambiar totalmente de tema. Nos vamos a meter